Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva sesión de Midnight Sessions. Vamos a hacer la secuencia igual que todas las sesiones. Vamos a hablar un poco de ecosistema, de Midnight, Cardano. Vamos a hablar sobre la parte de coding. Y luego vamos a abrir los micrófonos para los que tengan una pregunta. En paralelo, pueden escribir sus preguntas en el chat de Discord, mandarme por interno o al final levantan la mano y yo los invito al stage para que puedan preguntar directamente. Excelente. Empecemos. En la parte de ecosistema, eh, vamos a ver uno de estos blogs, que es un resumen del último hackathon. El autor es Loren, que hizo un excelente resumen en relación al último hackathon. Antes de continuar, quería confirmar con los presentes, ¿me están escuchando bien? ¿Ven mi pantalla? Siempre me gusta confirmar eso. Ya me sucedió una vez que no me están escuchando. Sí, excelente. Ok, continuemos entonces. Entonces, en relación al blog, vamos a ver este resumen de Loren, Builders, crecimiento de los builders en el ecosistema, ¿no? El Tooling Challenge, que fue el último objetivo del último hackathon, donde aquí da un resumen de cómo que se da a cabo un hackathon, cuáles son los factores de criterio para los que participan durante el hackathon, cuáles son algunas recomendaciones y dio un resumen de los ganadores que participaron en cada uno de los tracks. Entonces, ella comenta, estos son los 4 factores importantes que son analizados al momento por los jurados al momento de ver proyectos. El primero, ¿cuál es el impacto del proyecto? Acá comenta, ¿no? ¿De qué manera esta herramienta hace más fácil el desarrollo para nuevos developers? Reutilidad. ¿Cómo los otros developers pueden reutilizar esta herramienta para seguir construyendo o adoptarla? Calidad, documentación y proceso de test. Eso es muy importante, ¿no? Hay muchos developers que hacen sus códigos y, y no hay documentación o no explican claramente cuál fue el proceso lógico de arquitectura que siguieron en su raciocinio. Entonces, puede ser varias líneas de código, pero al final el jurado tiene dos opciones. Leer a través del código, ver las presentaciones de los que presentaron en el hackathon y leer la documentación. Entonces, la documentación realmente es el punto de entrada y de claridad más importante de tu código, más que el código en sí. El código es importante como complemento, pero para que el jurado entienda realmente lo que está en la cabeza y cuál es la intención del developer, es la documentación. Entonces, este punto es súper importante a la hora de presentar un código en Hackathon. Adopción, ¿no? ¿Qué tipo de problema resuelve esta herramienta? ¿No? Aquí comentan el resumen de los tracks, ¿no? Se viven tracks, CLI, dashboards, integraciones, experiencia del developer y NFT design. Entonces aquí comentan un resumen de los proyectos de cada uno de estos participantes. El ganador de CLI Tools es Scaffold Midnight. El proyecto que hizo es un template para que los developers puedan inicializar un proyecto desde cero de la forma más rápida. Se está viendo en el ecosistema varios templates siendo desarrollados. Inclusive me han mandado correos o mensajes internos pidiéndome para que muestre el starter template de cada uno de los developers. Y esto es natural, ya que el starter template va a tener diferentes objetivos dependiendo de la finalidad que el developer quiera darle a su template. Digamos, para los developers que utilizan más React con Next, imaginen su template que ya aparece el primer counter con esa aplicación. Quien utiliza Vite, quien utiliza otros lenguajes de programación. Entonces, templates va a haber varios y este participante hizo uno de estos scaffolds de tal manera que el inicio, el boilerplate, ya el developer no tenga que pasar por todo ese sufrimiento al comienzo. Una vez que ya entiende un poco más del ecosistema, ok, es entendible que quiera modificar alguna cosa de este template, pero ya tuvo su barrera de entrada disminuida al momento de desarrollar.
El segundo lugar lo llevó Midnight Node Scripts. A diferencia del primer lugar, que su herramienta estaba enfocada a developers haciendo aplicaciones, este segundo lugar estaba enfocado a SPOs de Midnight, escribiendo scripts para que puedan desarrollar para que puedan hacer el startup de estos nodos de una forma mucho más rápida. En el track de dashboards, el ganador fue NBX, ¿no? NBX hizo un proyecto de un MCP súper interesante. MCP es lo que conecta tooling con algún inteligencia artificial cliente. Entonces, ¿qué hizo aquí? De partir de cualquier IDE, había cómo comunicarse con el indexador de Midnight, ¿no? Y el IDE, hoy en día tenemos varios de estos clientes de inteligencia artificial que son Agentics IDEs, por ejemplo, Windsurf, Cursor. Entonces, estos clientes podían hablar con el indexador de Midnight por medio de un MCP. Este tema de MCP va a ser el futuro, va a haber varios proyectos que van a implementar su MCP para que los clientes puedan hablar con las herramientas. Como en Web 2 hablamos de APIs, MCP sería la forma de conectar tus APIs a la inteligencia artificial. En el área de integraciones, ya el ganador es MNN Midnight y se enfocó en un proyecto de template, pero ya a nivel de infraestructura. Entonces aquí podemos ver que lo que hicieron fue crear un template de Kubernetes para poder hacer deploy en la nube. Está súper interesante. Incluían Midnight Node, Cardano Relay, DB-Sync y otros componentes. Y en un comando simple poder subirlo a la nube con Kubernetes de tal manera que sea escalable. Entonces, súper interesante el proyecto de este. En el área de DX Libraries, ¿no? Experiencia de developer, quien ganó fue Enterprise Labs, que hizo un proyecto donde juntaba educación, colaboración y compensación en un solo proyecto por medio de NFTs y utilizó una arquitectura súper interesante donde la lógica se ejecutaba en el servidor, ¿no? Normalmente todas las lógicas se ejecutan en el cliente, pero en esta vez utilizó esa arquitectura de servidor. En el transcurso del tiempo, en el futuro, más aplicaciones van a empezar a hacer este formato de servidor, ya que es lo natural, lo que la mayoría de developers estructuran sus aplicaciones de esa forma, pero al final es cuestión de arquitectura, ¿no? Cuánto de tu código quieres que corra en el cliente, cuánto quieres que corra en el servidor, dependiendo los niveles de seguridad y otros factores que cada developer escoge a la hora de hacer sus aplicaciones. Segundo lugar tenemos con Wipe, ¿no? Wipe utilizó Formal Verification, ¿no? Los que venimos de Cardano estamos acostumbrados de que todo, especialmente en la parte core de software, pase por un proceso de verificación formal, ¿no? Formal Verification en inglés, donde todo se demuestra, ¿no? La seguridad, la veracidad de nuestro software, todo es verificado por medio de pruebas, ¿no? Que es por medio de frameworks de Formal Verification. Y este team puso el primer grano de arena demostrando cómo se puede utilizar Formal Verification para demostrar código en Compact. Súper interesante. Bueno, y aquí al final Loren comenta algunas recomendaciones para quien se presenta en Hackathon. Es preocuparse en el pitch, ¿no? La documentación que sea súper clara, lo que les había comentado, es súper importante esa parte. Hacer un buen demo y un buen video haciendo el pitch del hackathon, del proyecto. Estructurar el código de una forma modular, que sea reutilizable, claro. Priorizar la creatividad y el uso. Al final siempre se tiene que pensar cuál es el problema que quiero resolver, cómo es la solución, cómo está estructurado, ¿no? Y la última es mantenerse focado. ¿Y eso qué quiere decir? En el hackathon hay una cantidad de tiempo limitado, entonces es importante entender lo que se quiere hacer en ese transcurso de tiempo. Y se tiene que llevar a cabo la cantidad de recursos. Y cuando recursos digo el expertise, la gente involucrada. Entonces aquí comenta una cosa bien interesante. Vale mucho más una aplicación
que estuvo más cerca del objetivo de que crear un objetivo gigantesco y solo cumplir el 20%. Entonces, excelente. Aquí está un resumen y recomendaciones para el próximo hackathon en base a las experiencias de los participantes. Ok, entonces ahora vamos a ver continuar viendo algunos diarios. Esta vez el diario que vamos a ver está relacionado a cómo que una aplicación se conecta a wallets en el browser. En este caso, el wallet que vamos a ver es de Lace Wallet. Vamos a ver aquí. Aquí nos comentan un procedimiento. Entonces vamos a ver el procedimiento aquí. El autor es Claude Bart, del equipo de DevRel, de Midnight. Y aquí comenta de cómo un developer con código en el browser se comunica con una billetera, en este caso Lace Wallet. La forma que funciona esta comunicación es que la extensión de la wallet emite un código JavaScript, ¿no? Es un objeto que el cliente busca. Dice, quiero este objeto, quiero este código. ¿Cómo buscas ese código desde el cliente en el browser? Va a estar en el objeto Windows, que es un parámetro conocido en browsers, y vas a buscar por la variable Midnight. Entonces, acá dice, ¿no? Si es que tenemos el objeto window.midnight, significa que la extensión está inyectando ese código en ese objeto en específico. Entonces, si lo tenemos, ok, ahora vamos a buscar específicamente una de las billeteras dentro de ese objeto, que en este caso es mn-lace. En el caso de Lace, vamos a buscar por este nombre, mn-lace. Cuando se tenga más billeteras, digamos, ahorita tenemos Lace, en el futuro va a haber otras billeteras, cada una va a tener un nombre específico. Entonces, esta es la forma que buscamos. Digamos, cuando tengamos Eternal, aquí vamos a buscar windows.midnight.eternal, ¿no? .yoroi, por ejemplo, ¿no? Entonces, dependiendo de la billetera que nos queremos conectar, es la que vamos a buscar aquí. En este caso estamos viendo Lace, entonces vamos a buscar. Si tenemos el objeto Midnight y específicamente la billetera Lace, ok, ¿qué hago? Voy a guardar ese objeto en una variable mn-lace. Ok, hasta ahí, perfecto. Ya sabemos que tenemos la billetera y hemos guardado el objeto donde están todos los métodos, todo el código necesario para hacer las llamadas, para poder comunicarnos con la billetera. Ahora, una pregunta sería, ¿cómo está estructurado este objeto? En este diario, claro, nos están especificando a cómo ejecutar ese código. Pero si queremos ver la estructura de ese objeto, porque al final todo es un estándar, se definió un estándar y ese objeto que se está inyectando tiene un formato específico. Si nos vamos a la documentación de Midnight, aquí tenemos documentación referencial, tenemos de Compact y de los APIs. Y dentro de los APIs tenemos uno que es DApp Connector API, ¿no? Cómo conectarse a la DApp. Y aquí podemos ver todas las interfaces que tenemos. Entonces, en este caso estábamos viendo de DApp Connector API. Tenemos todos estos métodos. El objeto que yo les comentaba tiene todos estos métodos. Entonces, vamos a ver y vamos a comparar con algunos de vamos a siempre referenciar lo que estamos viendo con esta documentación. Entonces, sigamos con el paso 2. En el paso 2, ahora queremos preguntar a la billetera si está enabled. Is enabled, ¿no? Entonces, hacemos await mn-lace is enabled, ¿no? Recordando que mn-lace es el objeto, ¿no?, que hemos obtenido por medio de este objeto Windows mn-lace. ¿Cómo sabemos que existe isEnabled? Simple, si nos vamos a la documentación, podemos ver que aquí tenemos un método disponible que isEnabled. Nos responde con una promesa de tipo booleano. Vamos a ver qué nos dice aquí. Chequea si la billetera está autorizada por la DApp. Excelente. Entonces aquí hacemos un await, ya que es una promise, del objeto isEnabled. Y nos va a responder y vamos a almacenar en esta variable isEnabled. Va a almacenar sí o no, dependiendo si es que fue autorizado. Paso 3. Esta vez vamos a ejecutar el método enable. Aquí el autor nos está diciendo qué hace este método, pero vamos a buscar directamente en la documentación. Si nos vamos a la documentación y buscamos por el método enable, podemos ver
que es un método que nos responde con una promesa del tipo dApp Connector Wallet API, que es básicamente un API, un nuevo objeto con nuevos métodos. Entonces, este enable lo que hace es pedir autorización al usuario para que podamos leer su billetera, ¿no? Leer, yo digo, seguir al siguiente paso de acceso a la billetera. Que lo que normalmente en las dApps, en las aplicaciones, aparece esa ventana como un pop-up donde el usuario tiene que decir sí, autorizo para que se conecten a mi billetera. Entonces, aquí estamos pidiéndole acceso al usuario para conectarnos a la billetera. Enable, y estamos haciendo un await, y este nuevo Wallet API va a ser del tipo dApp Connector Wallet API. Y aquí tenemos la otra interface, que es dApp Connector Wallet API. Si clicamos aquí, podemos ver que es un nuevo objeto con nuevos métodos. Vamos a ver qué métodos tenemos aquí. Ahora, y como ya estamos conectados, tenemos un nuevo nivel de autorizaciones. ¿Qué autorizaciones? Podemos balancear y aprobar transacciones. Este método ya fue retirado. Podemos ver el state de la billetera y podemos hacer submit de transacciones. Interesante, ya es un nuevo nivel. Entonces aquí vamos a ver qué hace. Una vez que tenemos el Wallet API, en la parte 4, lo que quiere hacer ahora en este diario es obtener la dirección de la billetera que me acabo de conectar. Entonces, habíamos visto previamente que tenemos un método que se llama state, que básicamente retorna una promesa con el wallet state de la billetera. Entonces, excelente. Vamos a llamar un await, ya que es una promesa, a un objeto y vamos a llamar el método state. Y vamos a obtener el resultado que es un state de la billetera. Específicamente, ¿qué valor del state queremos? La dirección. Y guardamos en la dirección. Y en el paso 5 tenemos un nuevo método. Pero ya no estamos en el nivel de nuestro API. Si se acuerdan, este Wallet API fue una vez que hemos conectado. Este mlace es el objeto inicial de buscar la billetera disponible de nuestro cliente. Entonces, si volvemos un paso, que es aquí dApp Connector API, uno de los otros métodos que habíamos visto en Enable para obtener el API, el otro es Service URI Configs. ¿Qué nos da esto? Nos retorna los URIs del indexador, el nodo y el proof server, ¿no? Las billeteras de Midnight es súper interesante ya que podemos configurar y customizar cuál es el nodo que nos vamos a comunicar, cuál es el indexador que nos vamos a comunicar, cuál es el proof server que nos vamos a comunicar. Entonces, este comando nos dice cuáles son las instancias de esos servicios que esa billetera está conectada. ¿Y cómo solicitamos? Es con este método. Entonces, aquí en el diario, el autor está llamando el método serviceconfig para saber cuáles son los URIs, los URLs de esas instancias. Excelente. Y aquí pone cómo sería un código ejemplo final de cómo conectarse a una billetera y obtener algunos valores. Buscamos que tengamos el objeto. Una vez que tengamos el objeto, vamos a guardar el objeto en una variable y vamos a pedir al usuario confirmar si estamos conectados o no. Y nos conectamos. Y una vez que tengamos el API, vamos a llamar el state y vamos a hacer un log, ¿no? Mostrar el valor de la dirección del state de la billetera del cliente. Y luego vamos a pedir los URLs de los servicios de la billetera y también las vamos a mostrar. Así de simple es conectarse con una billetera. Es simple porque ya tenemos una estructura, ese dApp Connector API. Ahí nos permite conectarnos de billetera y ejecutar todos los comandos disponibles. Un punto importante es, estamos limitados a las funciones y los métodos disponibles dentro de este dApp Connector API para comunicarnos y ejecutar cosas en la billetera. Si ustedes ven, quien ya está acostumbrado a hacer aplicaciones en Cardano, aún no tenemos métodos de firma de datos aleatorios y verificación de la firma de esos datos, ¿no? Que es súper interesante para autorizar acceso a ciertos servicios externos.
Este feature va a ser incluido en un futuro en este dApp Connector API, pero esa es la forma de cómo conectarnos en las extensiones de la web. Excelente. Entonces, ahora vamos a continuar viendo la parte de educación. Habíamos la sección pasada, el episodio pasado terminamos el módulo 2. Ahora vamos a iniciar con el módulo 3, donde empezamos a entender todo lo relacionado con Zero Knowledge Proof, que es la base, el corazón criptográfico de Bitcoin. Entonces, en este episodio vamos a estudiar la introducción, algunas propiedades de Zero Knowledge y comentar, y luego entender la diferencia entre interactive y no CK Proof interactivos y no interactivos. Por eso aquí he traducido al español para leerlo juntos e ir comentando algunas observaciones. Introducción a las pruebas de conocimiento cero, CK Proof. Una prueba de conocimiento cero es un método mediante el cual un probador, un prover, puede convencer a un verificador de que una cierta afirmación es verdadera, sin revelar ninguna información adicional más allá de la veracidad de la información. En otras palabras, el probador demuestra que conoce un secreto o la solución de un problema sin compartir el secreto en sí. Entonces vamos a dar un ejemplo. Un CK Proof podría permitirte demostrar que conoces una contraseña sin revelar la contraseña, o demostrar que eres mayor de 18 años sin revelar tu fecha de nacimiento exacta. Esta propiedad aparentemente mágica se logra mediante criptografía avanzada, asegurando que el verificador no aprenda nada más que el hecho de que la afirmación es verdadera. Este concepto es súper potente y realmente parece magia. Ahora, esto ya viene desde hace mucho tiempo, 1985, el primer paper que se escribió de la tecnología de Zero Knowledge Proof, y en el transcurso se ha mejorado, se ha optimizado, se ha incrementado la seguridad, y lo mágico que hace Midnight es que este prover y este verificador podían ser nodos, entidades que alguien podía correr en su servidor, pero ahora ese verificador vive en un nodo dentro de un ecosistema blockchain. Entonces, el verificador es importante porque tú tienes que confiar que el verificador realmente está verificando la prueba que el prover está mandando. Entonces, tiene una parte importante de trust, confianza, y excelente para una blockchain. Entonces, es básicamente lo que Midnight hace. Propiedades claves de la Zero Knowledge Proof. Completitud. Si la afirmación es verdadera y tanto el probador como el verificador siguen el protocolo honestamente, entonces el probador honesto puede convencer al verificador que la afirmación es cierta, simplemente mostrando el proof. No tiene que mostrar nada más. Solidez. Si la afirmación es falsa, ningún probador que haga trampa puede convencer al verificador de que es verdadera. Y conocimiento cero. Importante, por eso viene la palabra Zero Knowledge Proof. Si la información es verdadera, el verificador no aprende nada más aparte de este hecho. La prueba no revela ninguna información adicional sobre el secreto o los datos. Excelente. Ahora vamos a entender la diferencia entre CK Proof que son interactivas y no interactivas, y cuál de ellas es la que Midnight utiliza y por qué. Primero vamos a ver, las primeras pruebas de conocimiento cero se formularon como protocolos interactivos. En una CK Proof interactiva, el probador y el verificador participan en una conversación bidireccional. A menudo, múltiples rondas de desafíos y respuestas para completar la prueba, ¿no? Entonces, ya se dan cuenta, tanto el prover como el verificador tienen que estar presentes y en constante comunicación. Ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta. Si nosotros pensamos de cómo funcionan las blockchains, normalmente alguien ejecuta una transacción y no necesariamente el que ejecuta la transacción tiene que estar presente. Eventualmente el nodo va a procesar y va a hacer cosas sin que los dos tengan que estar en constante comunicación. Entonces, ya iniciando la descripción de las pruebas no interactivas, sabemos que no es el caso de blockchain. Esto fue como inicializó el proceso tiempo atrás. Hoy en día, la mayoría de protocolos están enfocados en este tipo de aplicaciones con CK Proof no interactivos, y es la metodología que Midnight utiliza.
Una CK Proof no interactiva permite al probador crear un único artefacto de prueba que el verificador puede comprobar posteriormente sin más intervención del probador. Estas pruebas no interactivas se logran cuando trucos criptográficos, por ejemplo, el Fiat-Shamir heurística, que reemplaza el desafío del verificador con una función hash, como que hacer un commit para que no puedas cambiar, para que no sea necesario interactuar. Los CK Snarks son un ejemplo de pruebas no interactivas, que es el tipo de pruebas que utilizamos en Midnight. Significa argumentos sucintos no interactivo de conocimiento. En un sistema CK Snark, el probador puede generar una prueba sin interacción adicional con el verificador. Lo excelente. Ahora no hay necesidad que los dos estén juntos. Simplemente se crea una prueba y luego la prueba se envía a un sistema y el verificador solo necesita recibir la prueba y ya no hay necesidad de que el probador esté constantemente comunicado. Es decir, el verificador no necesita preguntarle o pedirle una información adicional a no ser ya la prueba que fue enviada. Entonces, excelente. Ya aprendimos qué cosas son Zero Knowledge Proof, cuáles son sus características y cuál es el tipo de proof que utilizamos en Midnight, que son las no interactivas. Excelente. Ahora vamos a entrar al catálogo donde analizamos, estudiamos o vemos cuáles son uno de los players haciendo cosas en el ecosistema de Midnight. En este episodio vamos a hablar de OpenCPLink GameMaker, de algunos estándares que están haciendo en el camino de la tokenización, ¿no? Midnight Tokens, minteo, es una característica muy particular, ya que tenemos las características de Cardano, Native Assets, por ejemplo en el protocolo CSwap, y también tenemos el beneficio de tener un state global, como en Ethereum, por ejemplo, ¿no? O cualquier blockchain que tenga global state. Entonces, podemos tener estándares parecidos al de Cardano, ¿no? Y podemos tener estándares parecidos a blockchains de estado global como Ethereum, más características específicas de privacidad. Entonces aquí, OpenCPLink y NMaker pusieron unos tweets hablando de algunos estándares que están trabajando, ¿no? Entonces quería compartir con ustedes. En el caso de OpenCPLink, ellos compartieron este tweet donde comentaron que ya está público la primera versión de contratos inteligentes de tokens, y aquí está el repositorio, ¿no? Básicamente lo que hicieron fue simular estos tres estándares que tenemos en Ethereum en Midnight. ERC20, que es como para tokens, ERC721, que es para NFTs, y el 1155, que es para ambos, tokens, NFTs. Entonces vamos a abrir aquí el código que ellos compartieron. Aquí está. Entonces este es el repositorio que compartieron. Básicamente tenemos los contratos y aquí comparten el código de FTs, Fungible Tokens, los tokens, Non-Fungible Tokens, NFTs y Multitoken. Entonces en cada uno de estos archivos tenemos un compact donde se especifica todas estas características. En este episodio simplemente les estoy dando ese contexto para que sepan que existe. En próximos episodios vamos a ir a fondo y entender qué significa cada uno de estos no estándares, sino prototipos de cómo estructurar un token en Midnight. En el caso de NMaker, ellos también pusieron un tweet comentando que habían hecho un PDF, un estándar con NFTs, ¿no? Entonces, vamos a abrir, ellos compartieron, ¿dónde está? Este de aquí, donde tenemos este estándar de ellos, ¿no? Entonces aquí vemos que han considerado como referencia los diferentes protocolos de Ethereum, como los 721, 655 y 20, e inclusive los estándares de Cardano, SIP25, SIP68, SIP143, para poder crear el estándar que ellos están comentando en este documento. Un tema interesante, ellos a diferencia de OpenCPLink, que estructuraron como un espejo de estándares de Ethereum, ellos consideraron ya un grupo de estándares y han
como que juntado todo en un solo estándar que ellos llaman de Midnight Token Standard, y lo dividieron en dos tipos de tokens: tokens no programables y tokens programables. Entonces, también vamos a ver este estándar a detalle en próximas sesiones, donde vamos a entrar de lleno para entender cómo está la estructura, cuáles son los pros, cuáles son los cons. Pero todo este es un proceso súper interesante, ya que al final se tiene que llegar a un consenso. Tanto OpenCPLink, tanto Maker, tanto las billeteras, tanto los servicios de infraestructura, todo el mundo va a tener que entender todos estos estándares. Entonces tiene que llegar a un consenso. ¿Y cuál es la mejor forma de un consenso? En Midnight vamos a tener, al igual que en Cardano tenemos los SIPs, Cardano Improvement Proposals, en Midnight también vamos a tener los MIPs, Midnight Improvement Proposals. Entonces todos estos argumentos, todos estos documentos se van a, están entrando en un proceso de discusión donde diferentes parties y el ecosistema empieza a dar feedbacks, ¿no? Entonces, después de los feedbacks, se llega ya a un consenso, a un estándar, donde va a pasar por todo el proceso de MIPS. Entonces, es un punto de partida súper interesante y feliz que ya estemos en la etapa de discusión de tokens, que es súper potente en el caso de Midnight. Vamos a tener bastante flexibilidad en ese aspecto. Excelente. Entonces, eso sería en la parte de ecosistema. Ahora, en la parte de código, vamos a continuar donde nos quedamos, que fue la parte de inicializar y cómo estructurar una TUI para poder crear las transacciones. Entonces vamos a abrir aquí el repositorio que estamos utilizando, que es el Midnight Starter Template, disponibilizados en la organización de Mesh. Y en el episodio pasado terminamos de estudiar todas las funciones que están en este file de APIs, ¿no? Diferentes funciones de cómo interactuar con la blockchain. Lo que vamos a hacer ahora es estudiar lo que tenemos en este file de CLI, que es básicamente la estructura de una TUI, que es una interfaz en base de texto. El punto de entrada es por medio de esta función run, donde estamos pasando tres argumentos: configs, el logger y el docker environment. ¿De dónde estamos pasando estos argumentos? Habíamos comentado en el último episodio que tenemos diferentes configuraciones para correr la aplicación. En este caso vamos a estudiar la versión de standalone. Entonces, si abrimos aquí este file de standalone, podemos ver que aquí estamos llamando esta función run de la TUI, donde pasamos config, pasamos logger y pasamos docker environment. Este config viene de la inicialización de la clase de nuestro file config, donde estamos definiendo dónde están las instancias. Y environment, estamos utilizando la biblioteca de test containers para poder hacer spin-up de instancias usando Docker de una forma programática. Para el caso de standalone, vamos a usar test containers porque las instancias van a ser hosteadas por nosotros localmente usando Docker. En el caso que utilicemos remote, que también vamos a ver ese tipo de configuración, puede que ya no se necesite un environment utilizando test containers, ya que todas las instancias pueden estar remotas, pero la versión remote que vamos a usar es parcialmente remote. ¿Qué quiere decir? Indexador y el nodo van a estar remotos, pero la instancia que vamos a hostear localmente es el proof server. Excelente. Entonces, para obtener el environment, utilizamos esta biblioteca de test containers y vamos a pasar el YAML de standalone, ¿no? Si recordamos, este YAML va a definir cuáles son las instancias que queremos definir en el environment de Docker, y vamos a tener las tres instancias: proof server, indexador y el nodo. Excelente. Entonces, y de ahí vamos a inicializar el logger. El logger es básicamente para poder visualizar a la hora de ejecutar transacciones lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo en nuestro código, en nuestra TUI? Entonces, este logger, estamos usando esta función createLogger, que viene de este file logger-utils. Aquí está, logger-utils. Esto es básicamente boilerplate. Estamos utilizando comandos de Node, donde nos va a permitir crear un file donde vamos a poder hacer print de diferentes eventos que suceden durante la ejecución de nuestro código. En este caso, vemos aquí que tenemos un file de logs, y aquí aparecen las diferentes
modalidades que podemos inicializar nuestra aplicación y aparecen los logs. Entonces es básicamente un log para poder visualizar comandos en Node. Excelente, entonces tenemos nuestro logger, tenemos nuestro environment en Docker y nuestro config. Y pasamos eso a la función de run. Excelente. Entonces volvemos aquí a la parte CLI donde estamos declarando esta función. Primero, vamos a guardar la instancia de logger en una variable logger. Y luego vamos a llamar APIs. ¿Qué es este APIs? Si vemos aquí arriba, es básicamente todas las funciones que fueron declaradas en nuestro file API, que son este file API. Todas las funciones que aprendimos durante los últimos 3-4 episodios de Midnight Session. Todas las funciones. Y ahora las vamos a llamar y ejecutar para poder formar nuestra. Entonces, el primer comando que vamos a llamar es API setLoggers. ¿Qué hace esta función? Vamos a ver. SetLogger, si hago clic encima, me manda directamente a donde está la función en el file API. Y aquí lo que estoy haciendo es simplemente, nuevamente, inicializar esta variable logger con el cliente con mi cliente logger, con el parámetro que estoy pasando. Ok, ahora voy a crear un RLI, que es básicamente un read line interface. Es con esto de aquí que voy a conseguir que en el command line interface, una vez que empiece a ejecutar código aquí me va a aparecer pedidos para que el usuario que está interactuando con la aplicación de texto vea algunos pedidos que el developer le está haciendo y el usuario puede responder y podamos obtener esa respuesta e introducirlo en nuestro código. Ahora vamos a ver cómo se va a hacer. Entonces, utilizamos esta función createInterface y estas variables input y output. ¿De dónde viene todo esto? Simplemente es un boilerplate que tenemos en Node. Vamos a ver aquí, createInterface y tenemos inputs y tenemos outputs. Todo eso viene de comandos de Node Process y Node Readlines. Son bibliotecas de Node para poder crear esta interfaz gráfica de texto. Excelente. Entonces, inicializamos nuestro readline interface utilizando esa biblioteca de Node. Y ahora vamos a crear esta variable environment. Ahorita solo con un let, no la estamos definiendo aún. Y vamos a ejecutar lo siguiente. Si tenemos la variable environment, que es la que estamos pasando esta función run, docker environment, recordamos que les había comentado, vamos a tener esa variable siempre y cuando queramos hacer el spin-up de instancias localmente usando Docker. Entonces, si tenemos esa variable, significa que tenemos la intención de hacer el spin-up. Entonces, ejecutamos el spin-up. Await, Docker environment, tenemos un método app. ¿Qué hace ese método app? Básicamente, agarra todas las configuraciones de YAML y inicializa las instancias usando Docker. Entonces ya vamos a tener ese software, esas instancias, corriendo en nuestra computadora con Docker localmente. Excelente. Y de ahí, si es que estamos en la configuración standalone config, vamos a mapear los nuevos puertos y actualizar nuestro config. Si recuerdan, este config es la lista básicamente de los URIs de nuestras instancias, indexador, node y proof server. Y cada uno tiene un puerto. Entonces, cuando se inicia Docker, tiene un puerto en Docker y nosotros queremos definir cuál es ese puerto para que estas variables esté bien configurada. Entonces, vamos a utilizar esta función map container port. Básicamente lo que está haciendo esta función, si vemos aquí, todo aquí nuevamente es boilerplate, va a ser igual para cualquier tipo de aplicación. Estamos viendo el environment que hicimos el app y estamos obteniendo el valor del container name y el puerto. Y dependiendo del puerto, vamos a actualizar el valor real del puerto y lo vamos a guardar en nuestro config. Entonces, excelente. Simplemente estamos actualizando puertos a nuestra variable config. Ahora sí, una vez que tengamos la instancia, el RLI y nuestros puertos actualizados, vamos a inicializar nuestra billetera. ¿Cómo inicializamos nuestra billetera? Vamos a pasar la instancia de la RLI, nuestro config, y vamos a llamar esta función buildWallet. Entonces aquí arriba estamos definiendo esa función buildWallet y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si sabemos que estamos en la modalidad de standalone config, vamos a llamar
API y a la función build wallet and wait for funds. Esta función ya la aprendimos, son todas las funciones que están en nuestro file APIs. Vamos a la función solo para hacer un refresh rápido. Build wallet and wait for funds es una función donde pasamos el config, vamos a pasar la seed phrase y vamos a pasar un file name en caso queramos hacer un save. Y como respuesta vamos a tener un wallet y un resource. Entonces básicamente lo que hace esta función es inicializar nuestra wallet, esperar la sincronización y esperar fondos. Y vamos a tener como respuesta la instancia de nuestra wallet. Entonces, excelente. Y aquí uno de los parámetros es la seed phrase. Entonces, si es standalone config, lo que estamos haciendo es inicializar llamando este API build wallet and wait for funds, pasamos los configs y como seed phrase, ¿qué vamos a pasar? Este genesis mint wallet seed. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa variable? Si vemos aquí arriba en nuestro documento, esta seed tiene este valor, un montón de ceros y finaliza con 1. Cuando inicializamos nuestras instancias en el formato de standalone config, esta es la seed phrase donde vamos a tener todos los fondos automáticamente. Standalone no tenemos ningún faucet, podemos pedir fondos. Automáticamente en el protocolo, ¿no? En el software se definió que esa seed phrase la billetera automáticamente va a estar fondeada, va a haber activos, assets. Entonces tenemos que utilizar 0, finalizar con 1. Si es que ponen otra, no va a haber ningún problema, se va a crear una billetera, pero cuando vean los activos que tienen dentro de esa billetera, no va a haber ni uno. Y no va a haber cómo crear ni un activo porque no tienen fondos. Entonces es necesario utilizar esta de aquí, 0.1. Si quieren interactuar después con diferentes billeteras, no tienen ningún problema. Se pueden crear varias, pero siempre tiene que haber, una de ellas tiene que ser la 0.1, que va a ser como que el faucet. Ahí van a estar todos los fondos. Entonces, excelente. Vamos a llamar esa billetera, si es caso de standalone config. Vamos a aquí. Vamos a llamar esa seed phrase que finaliza en 1. Y llamando esta función ya vamos a tener nuestra billetera inicializada y con los fondos. Una vez que tengamos confirmación de ese proceso, luego vamos a entrar en un loop para que nuestra aplicación se mantenga, no termine, ¿no? Se mantenga pidiendo actualizaciones del usuario. Entonces, ahora queremos un choice. ¿Qué es eso? Vamos a llamar nuestra instancia de la TUI y vamos a hacer una pregunta a nuestro usuario. ¿Qué pregunta? Aquí en Wallet Loop Questions tenemos esto. Y esto, ¿qué sucede? Esto va a aparecer en la TUI, va a aparecer abajo. Nuestro cliente va a leer esto. Puedes hacer una de las siguientes acciones. Construir una billetera desde cero, construir una billetera a partir de un seed o salir, exit. Y ahí el cliente va a votar 1 o 2 o 3. Enter. Y ese 1, 2 o 3 va a ser guardado en esta variable choice. De ahí llamamos con switch y dependiendo cada caso vamos a ejecutar una función diferente. En el caso de si el cliente elige 1 es porque quiere construir una fresh wallet. Entonces, en ese caso vamos a correr la función de API build fresh wallet. Vamos a recordar qué es ese build fresh wallet. Recordando que el usuario quiere construir una wallet de cero y estamos pasando nuestros configs. Vamos a ver la función y vemos que estamos llamando este build wallet and wait for funds, que es la función que vimos hace un momento. Estamos pasando el config y la seed phrase que estamos pasando ahora es un valor aleatorio, un valor que nosotros mismos estamos creando. Si vemos aquí to hex random bytes, básicamente estamos inicializando una seed phrase para el cliente, ¿no? Es una nueva y está ok porque él está pidiendo una cartera, una fresh wallet. Entonces aquí tenemos API build fresh wallet. En el caso que quiera la opción 2, construir una billetera a partir de una seed, en este caso vamos a llamar esta función build wallet from seed. Si vemos aquí arriba build wallet from seed, ¿qué hace esta billetera? Antes de correr nuevamente el comando de construir esta billetera, vamos a hacerle esta pregunta al usuario. Vamos a preguntarle, entra la seed que tú quieres, ¿no? Al final, el usuario quiere construir su billetera a partir de una seed. Es el usuario que sabe cuál es la seed. Entonces, tenemos que preguntarle y vamos a guardar esa seed en esta variable seed.
Y luego vamos a ejecutar la función de crear una billetera pasando la seed que fue proporcionada por el usuario. Excelente. Y la opción 3 es exiting, salir, ¿no? El cliente no quiere ejecutar más nada. Excelente. Ahora, teniendo esa wallet, si volvemos aquí a la ejecución de run, tenemos nuestra wallet. Y ahora vamos a, si es que tenemos una wallet, vamos a ejecutar estos dos comandos. El primero, vamos a definir nuestros providers, llamando la función configure providers. Esto de aquí es mágico y habíamos visto en una sesión anterior. Básicamente estamos definiendo los 6 providers que nuestra aplicación va a utilizar para poder interactuar con la blockchain. ¿Cuáles son los 6? Tenemos el indexador, tenemos el nodo, tenemos el proof server, tenemos la wallet, tenemos la información privada y tenemos las configuraciones C-case de nuestros circuitos. Entonces, estas se definen por medio de la wallet que ya la inicializamos y el config file. Excelente, entonces ya tenemos nuestros providers y ahora sí llamamos nuestro main loop de nuestra aplicación. Pasamos los providers y la interfaz RLA. Entonces vamos a ver qué es esta función main loop. Si vemos aquí arriba, aquí tenemos nuestra main loop. Entonces lo que vamos a hacer primero es correr esta función de deploy or join. Estamos pasando los providers. ¿Qué hace esta función? Como el nombre dice, vamos a obtener este tipo de variable que es deploy counter contract. Entonces, primero vamos a preguntar a nuestro usuario lo siguiente, deploy or join question. Vamos a ver qué aquí. Vamos a preguntar a nuestro usuario, ¿qué quieres hacer? ¿Hacer un deploy de un contrato o quieres juntarte a un contrato? Dependiendo la respuesta, vamos a ejecutar. Si es que la opción 1 es deploy, va a ejecutar este comando, y en el caso que quiera juntarse, va a ejecutar este comando. Si quiere hacer deploy, vamos a llamar una función de nuestro API, deploy. Esta función, que ya la habíamos estudiado en un episodio anterior, estamos pasando nuestros providers, nuestro private state, y estamos llamando esta función mágica que es deploy contract, que viene de la biblioteca Meet.js. Y para la información privada estamos pasando este objeto. Private counter inicializando en 0. ¿Cómo sé que tiene este formato? Si recordamos el formato de nuestro witness y nos vamos aquí al file del contrato donde definimos nuestra witness, tenemos que el private state tiene este formato. Es un objeto con private counter y un valor. Entonces, en nuestro caso, estamos inicializando ese valor en 0. Excelente. Entonces, de esa forma se hace deploy. Si se quiere juntarse a un contrato, entonces vamos a llamar esta función join, que estamos definiendo aquí arriba. Entonces, nuevamente, para juntarnos a un contrato necesitamos saber la dirección del contrato que nos queremos juntar. Entonces, parte de esta función va a ser una pregunta al cliente de cuál es la dirección en hex del contrato inteligente que te quieres juntar. El cliente va a introducir el valor de ese contrato y vamos a guardarlo en esta variable. Y ahora sí vamos a llamar la función de nuestro file API join contract. Si vemos esta función, es esta función que nuevamente utiliza una de las funciones mágicas de Midnight.js, que es find deploy contract, que utilizando nuestros providers hace todo el workflow de interacción con la blockchain. Y vamos a pasar providers y el contrato que el cliente pasó. Excelente. Y opción 3 es que quiere salir. Entonces, corriendo una de estas funciones, tanto deploy como join, como resultado vamos a tener este tipo de variable, que es deploy counter contract. Ya habíamos visto que este tipo de funciones, si recordamos aquí en APIs, luego de correr join contract o deploy contract, obtenemos este resultado de tipo deploy counter contract, para luego poder utilizarlo como input y poder ejecutar circuitos. Entonces, una vez ejecutado deploy y join, que está aquí en el main loop, deploy join, tenemos esta variable counter contract de tipo deploy counter contract, y ahora sí podemos preguntarle al cliente lo siguiente: ¿qué es lo que quieres hacer en este contrato? El contrato es un counter donde tenemos solo un circuito.
que nos permite incrementar el valor en 1. Entonces tenemos la opción, ¿quieres incrementar o quieres ver el valor? ¿Quieres leer el state de la ledger de ese contrato? Opción 3, salir. Excelente. Entonces aquí tenemos, si opción 1, queremos correr el circuito. Entonces tenemos la función increment del file API que les mostré hace un momento, pasamos el counter contract y con esa función ejecutamos el circuito. La opción 2, queremos visualizar. Entonces nuevamente tenemos una función que ya estudiamos para leer el state de un contrato, ¿no? Si recordamos, tenemos esta función display contract que nos da como resultado contract address y el valor del counter. Y como opción 3, salimos. Y listo. Y ahí sí tenemos todo el ciclo de nuestra TUI. Entonces, súper intuitivo, súper simple. Una vez que ya tengamos todos nuestros APIs y todas nuestras configuraciones e inicialización, esta CLI simplemente es un boilerplate de cómo hacer una TUI y utilizar las diferentes funciones que hemos guardado en nuestro file API. En el próximo episodio, lo que vamos a hacer es ejecutar esta TUI. Ya vamos a correr y vamos a introducir todo lo que la TUI nos está pidiendo y vamos a observar el comportamiento de cuánto demora en hacerse una prueba, el proof server, qué información obtiene antes de ejecutar una transacción, cuánto demora hacer una transacción, cuáles son los resultados que obtenemos al ejecutar unas transacciones. Entonces vamos a analizar todo el proceso de ejecución de transacciones tanto en la modalidad standalone como en la versión remote, utilizando el indexador y el nodo remotamente y nuestro proof server. Excelente. Entonces ahora vamos a pasar para preguntas y respuestas. Voy a habilitar aquí la mano en caso alguien quiera unirse al stage, hacer una pregunta directamente. Pueden dejar sus preguntas también en el chat. Vamos a ver si alguien tiene una pregunta. A ver, Mami dice aquí, ¿Is there anyone looking for dev? Ahí Mami estaba entrando aquí viendo si alguien estaba interesado para contratar developers. Y bueno, y respondiendo un poco su pregunta de lo que he visto normalmente de los nuevos developers que quieren introducirse al ecosistema de Midnight y que nuevas empresas tomen los servicios de developers. Los hackathons es un excelente punto de entrada. Hackathon es una forma de no solo ganar los precios, el premio, pero es conectarse con los diferentes developers, la diferente infraestructura de Midnight. Infraestructura me refiero no solo infraestructura de correr código, sino también de human resources, personas, developers, el team que apoya en los hackathons de Midnight. Entonces, de esa forma se puede tener un mejor conocimiento de cuáles son las limitaciones y cuáles son los puntos débiles que necesita más soporte un developer. Y bueno, y también demostrar las capacidades. Entonces, dependiendo de los resultados de los hackathons, tanto la parte de business de Midnight o otras empresas que están trabajando en el ecosistema de Midnight pueden ver qué developers ya tienen un nivel de expertise suficiente y pueden hacerse conocidos y que la gente los contrate, ¿no? Entonces ese es un buen punto de entrada en Midnight, los hackathons, y interesante que se están corriendo todos los meses prácticamente, ¿no? Ahora se están haciendo hackathons cada 2 meses, entonces no hay necesidad de esperar, ¿no? Automáticamente ya se tienen todo este feature disponible. A ver, aprovecho aquí, yo comparto una pregunta que me hicieron en la sesión de inglés, que hay varios que están empezando a enseñar también, los que ya tienen más tiempo en Midnight, empiezan a introducir, embarcar a nuevos developers, ¿no? Y uno de los puntos, unos puntos de entrada que todo el mundo pregunta es, ¿qué cosa es un Zero Knowledge Proof? ¿No? Entonces me hicieron la pregunta, Eric, ¿cómo sería la mejor forma de explicar esta tecnología para quien recién está entrando, ¿no? Entonces, mi recomendación que yo di, ¿no? Y es una opinión personal, ¿no? Cada uno dependiendo el usuario final o el tipo de persona que te está escuchando va a ver una respuesta más adecuada que no. Pero yo le comenté que sí, en términos generales, el ejemplo que yo doy es esta que vimos en el blog, ¿no? Que es
tú cómo demostrar que eres mayor de 18 años, ¿no? Entonces, ese ejemplo de tú, por ejemplo, tienes 19 años, 20 años y quieres comprar una bebida alcohólica, digamos, ¿no? Entonces no está permitido para quien es menor de edad. Entonces normalmente cuando tú vas a una tienda, muestras tu documento de identidad al que te está vendiendo la bebida alcohólica para demostrar que eres mayor de 18 años. Sin embargo, lo que tú quieres demostrar es que eres mayor de 18 años, pero dando tu documento de identidad estás revelando tu dirección, tu nombre completo, tu edad exacta y otras informaciones personales. Pero es necesario que entregues ese documento para que el verifier, quien te va a vender la bebida, sepa que el documento es verdadero. De otra forma, no te va a creer, ¿no? El documento es la veracidad y de ahí ve un dato específico. Entonces, con Zero Knowledge Proof, hay una forma de el prover mandar una afirmación, digamos, seller, vendedor, soy mayor de 18 años. Esa es la prueba. Una prueba que define dos resultados, verdad o falso. Entonces mandas esa prueba y si el verifier verifica esa prueba, es decir, pasa, entonces él tiene 100% seguridad que eres mayor de 18 años, sin tú haber mostrado ninguna información adicional. Entonces, eso es súper mágico y es un ejemplo claro de cómo se utiliza esta tecnología de Zero Knowledge Proof. Claro, y ahora, dependiendo ya si es un developer más avanzado o una aplicación más específica, claro, Zero Knowledge Proof es un concepto súper profundo e interesante, pero el punto de partida sería este ejemplo. Ok, entonces eso sería todo por esta sesión. La próxima sesión ya vamos a hacer ejecución de código. Entonces, solo recordando para los que se quieren preparar para el próximo episodio, vamos a utilizar el IDE, que hasta ahora hemos estado viendo códigos, pero para ejecutar códigos y quieran probar después que el código funciona también en sus máquinas, este repositorio va a estar guardado en GitHub. Entonces voy a mostrarles cómo bajar el código, cómo ver que tienen todo instalado. Van a necesitar Docker, container, ¿no? Entonces, si están utilizando Windows con WSL, van a tener Docker Desktop, que aquí es el Docker para comunicarnos con Linux, ¿no? Con WSL. Entonces, les voy a mostrar todo eso en el próximo episodio, pero ya tengan instalado estas instancias Docker y tienen que tener también el compilador de Compact, ¿no? Entonces, a ver, solo dando aquí un resumen. Si está todo funcionando en sus máquinas, deberían poder correr estos comandos y ver la versión. Si entran con Docker, version, va a aparecer que no tengo Docker, es porque el Docker no está corriendo. Entonces, si yo activo Docker, le hago clic, ahí va a inicializar. Inicializó aquí Docker Desktop. Entonces, si ahora corro Docker version, voy a tener la versión de Docker. Entonces, un primer paso es tener esta versión de Docker y la otra es tener Compact instalado. Si no saben cómo instalar Compact, en un episodio anterior mostré el paso a paso de cómo instalar todas estas instancias, pero para confirmar que la tenemos en nuestra máquina de una forma global, entran en Compact version. Y aquí tenemos, mira, no aparece, entonces el comando es compact C. Y ahí tenemos nuestra versión 0.23, ¿no? La versión más actualizada de 0.24. Entonces, yo en el transcurso de esta semana, antes del próximo episodio, voy a actualizar ya para que esté en la versión última de 0.24, que es la última versión de compiler. Entonces, si aquí cuando ustedes instalen y les aparece 0.24, no hay ningún problema. Están ok. Bueno, excelente. Entonces, eso sería todo por este episodio. Nos vemos la próxima semana ya para poder ejecutar y realmente entender cómo funcionan las transacciones dentro de Midnight. Nos vemos la próxima semana. Hasta allá. Chao, chao.